no ser excesivo y prejuzgar y concluir con un gobierno que recién inicia, pero también es verdad que los temas trascendentes todavía están pendientes de que se asuman. Son muy pocos días, y don Freddy lo dijo, estaba escuchando atentamente. Los pactos que ha planteado son los temas trascendentales. El pacto por la educación, que él mismo planteó, el pacto fiscal que él mismo planteó, y después agregó en su discurso el pacto eléctrico, y después agregó un cuarto en el discurso que no lo había planteado previo, para alegría mía y alegría de todos los que queremos que este país mejore, que fue el pacto social. Entonces, no, esas cosas están pendientes todavía de que el presidente y los voceros del gobierno nos hablen de cómo piensan conducir esos puntos. Faltaría uno, que está relacionado al fiscal, pero tiene otro componente, faltarían uno y varios más, pero ese para mí es fundamental, que es de relanzamiento productivo de la sociedad dominicana, el pacto productivo, el pacto económico, de modelo económico, no sé, se lo podría llamar de diferentes maneras, que algunas pautas están planteadas en el plan estratégico. La estrategia nacional de desarrollo. Ahí hay componentes, pero que, ¿en qué sentido va ese plan, el pacto económico? En hacer lo que yo acabo de explicar, volver otra vez a ser competitiva de alguna manera la economía dominicana y trabajar para mejorar los términos de intercambio, porque eso es producir riqueza. Si usted compra más de lo que vende, va a ser dependiente, muy vulnerable a factores externos, y no tiene una capacidad propia. La imagen, por ejemplo, de un país como Singapur, pequeñito, con una capacidad exportadora internacional, un país potente que genera riqueza, con fórmulas e iniciativas que aquí muchas de ellas se podrían tomar. Taiwán, Hong Kong, que ya no son países, pero bueno, sobre todo Hong Kong, en el caso de Hong Kong, que es una ciudad que forma parte, ¿verdad? Ciudad-estado de alguna manera, o algo parecido, igual que Singapur en un momento determinado. Igual que los países, entonces están ahí los modelos. Entonces tenemos que replantear el desarrollo del país para poder tener posibilidad entonces de mejor distribuir, etc. Entonces la clase política tiene que asumir más su responsabilidad. Doctor Abreu, dentro del marco del sistema de partidos, el PRD ocupa un lugar muy importante, históricamente y todavía al día de hoy. ¿Qué planes tiene el PRD para consolidarse como partido, para resolver parte de los problemas de la división entre el grupo de Hipólito Mejía y el grupo de Miguel Vargas, y dentro de ese esquema entonces caer un poco en el relanzamiento de Tribuna Democrática? Sí, cómo no. Gracias por la pregunta, que me permite, digamos, dar el mensaje central que estoy llevando a cabo. El Partido Revolucionario Dominicano es un partido, como tú señalas, muy importante dentro del sistema político de la República Dominicana, cuya misión histórica está inconclusa, porque obviamente, y el PRD o completa esa misión o otro lo va a sustituir, a la larga, porque es así, las sociedades se ponen retos, los partidos tienen oportunidades de encabezarla y o lo asumen o sencillamente lo asumen otros. El PRD ha hecho una contribución fundamental al desarrollo de la democracia, la institucionalidad y la libertad política indiscutible. Permítanme desarrollar mi tesis de que el padre de la democracia no es Joaquín Balaguer, el padre de la democracia no es Peña Gómez como persona, el padre de la democracia no es Juan Bosch, por más mérito que tengan. El padre de la democracia moderna en la sociedad dominicana es el Partido Revolucionario Dominicano. Por primera vez, un ente colectivo con sus debilidades juega un rol fundamental en la construcción de la democracia moderna en la República Dominicana. Eso para mí, y Tribuna Democrática ha hecho una contribución, el programa más viejo de opinión de la sociedad dominicana moderna, el programa político más antiguo de la sociedad dominicana, el programa que ha hecho mayor contribución a la formación en valores democráticos institucionales, el programa que ha jugado roles estelares, algunos de ellos que difícilmente se vuelvan a repetir, como el discurso de José Francisco Peña Gómez, el 24 de abril de 1965, que fue puesto estandarte de la libertad política en los 12 años y que jugó roles fundamentales. Entonces, el padre de la democracia moderna es el Partido Revolucionario Dominicano. Incluso el propio PLD, de alguna manera, es un hijo, si usted quiere, no reconocido, llamémoslo de alguna manera, no oficial, del PRD. Entonces, si usted lo interpreta a distancia histórica, como se debe reflexionar una coyuntura, es difícil cuando estamos en una, pero después los historiadores lo escribirán en el futuro, claro. Usted se da cuenta que el PRD es una clave para entender el circuito, y con ello, obviamente, los dirigentes. Incluso hay una clave del PRD no reconocida, don Freddy. No reconocida. El PRD todo se le tira y nadie se le reconoce. El PRD
ha sabido concertar con los demás. El PRD ha sido tolerante, el PRD ha hecho una contribución, un sacrificio a la gobernabilidad de este país en todos los escenarios. El PRD no asumió una posición hostil, confrontacional o subversiva frente a los gobiernos de Balaguer, que en algunos casos se pudiera justificar, y contribuyó al contrapeso de la gobernabilidad de la sociedad dominicana. La gobernabilidad dominicana y la democracia dominicana se ha hecho gobernable en gran medida gracias al PRD y no se le reconoce. El PRD tuvo la capacidad de no ir a la reelección en el 82, siendo el primer partido que puso ese ejemplo en la sociedad dominicana en la etapa democrática, que hoy sigue el PLD. ¿Y qué explica que se mantenga ese desacuerdo interno permanente ahí? Sí, por la razón implícita, que la voy a hacer explícita, que en mi discurso en principio, porque lamentablemente han predominado intereses de grupo por el interés global del partido al interior de nuestro. Y nuestra agenda grupal ha predominado sobre la agenda del partido y sobre la agenda de la nación, por falta de desarrollo político de nuestro liderazgo y del liderazgo de la sociedad, pero en este caso el liderazgo del PRD, y tenemos que asumirlo con responsabilidad, porque así como yo defiendo, convencido, las luces y los aportes del PRD a la sociedad dominicana moderna, asimismo tengo que reconocer las sombras. Entonces, don Freddy, es un pecado de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros justificar esas luchas en el gobierno de Jorge Blanco, como usted bien conoce y conocemos nosotros y hemos estudiado? ¿Cómo podemos justificar ese no entendimiento de Jacobo y Peña Gómez, cuya responsabilidad principal no estuvo en Peña Gómez? ¿Y por qué no estuvo en Peña Gómez? Y he explicado eso. Porque cuando Peña Gómez buscó entendimiento, autorizó entendimiento con Jacobo, y Jacobo no quiso entendimiento con Peña Gómez en la recta final, en el momento final de las elecciones. Y aún el liderazgo de Peña Gómez, que era el dirigente más vinculado a la plataforma del partido y a los intereses nacionales populares, y que su trayectoria es una de las trayectorias más limpias de dirigente político alguno en la sociedad dominicana en toda su historia, no pudo él contribuirse en ente unitario, cosa que sí pudo después de los 90 retomar y unificar a todo el mundo, incluso que retornar a la parte del PRI, que es un antecedente de la actual situación difícil al interior del PRD, que está marcada por lo mismo. Hay luchas de grupos, intereses particulares, y no se ponen en juego los intereses nacionales. Pero además la sociedad puede interpretar y valorar, y los PRDistas pueden interpretar y valorar, quiénes son los factores fundamentales de afectar la institucionalidad y la unidad del PRD. Toda esta situación actual empezó cuando se intentó desconocer al presidente del partido. Sí. Queremos unidad, en la línea que me dice Roberto, ¿qué alternativa podemos tener? Queremos institucionalidad, volvamos a ese punto. Retiremos esa iniciativa, retiremos los discursos, retiremos la agresividad, retiremos las acusaciones estériles e injustas con relación a la que se le hacen al presidente Miguel Vargas del partido, e injusta, repito, e injusta. Y volvamos a ese punto. Entonces ahí podrá haber entendimiento, podrá haber manejo institucional y podrá entonces replantearse, pero para eso hay que retirar ambiciones excesivas de tratar de quitar a un competidor y a una persona como Miguel Vargas, que tiene perfecto derecho para ejercer su rol en el partido y además mostrar aspiraciones al partido. ¿Pudiera ser esa reunión de ayer la antesala del entendimiento? Siempre y cuando, y lo quiero decir categóricamente, y este es un canal que se ve en todo el país. La reunión de ayer en la casa fue de referencia, para el amigo televidente, la reunión entre Orlando Jorge Mera y Miguel Vargas Maldonado. Claro, siempre y cuando se le deje de llamar a otra persona presidente del PRD. Sí. Y André Botti. Y volvamos al caos institucional. Pero no podemos jugar a dualidades y crear una sensación de guerra, como si tuviéramos un estado de guerra, 2 PRD, 2 presidentes, cuando eso es falso, cuando eso no es real, y eso no es lo que la sociedad quiere. La sociedad quiere un PRD con una propuesta y con capacidad de renovar y replantear su liderazgo de manera institucional, pero con conductas duales de ese tipo, pierde el que le ejerce. O sea, si yo admito venir a este programa, yo tengo que respetar la autoridad y el mando
de quien tiene la conducción de este programa, que es don Freddy. Y si yo digo, no, yo voy al programa, pero no admito la conducción y la pauta que me dé don Freddy, eso es imposible concebirlo, eso es de sentido común. Entonces, usted no puede tener posiciones duales, usted tiene que decidirse con responsabilidad. Y uno de los bienes más escasos, lamentablemente, en nuestra sociedad es la responsabilidad en nuestras élites dirigentes. Nosotros, la élite dirigente de la sociedad dominicana, incluyendo la empresarial, está por debajo del desarrollo de la sociedad dominicana. Está por debajo de las aspiraciones de una parte de la sociedad dominicana, sobre todo grandes segmentos de la clase media, que se han preparado, que se han formado y no encuentran canales, que quieren competir, ascender económicamente por vías legítimas. Y entonces esos son los temas. El tema central, uno de los emblemas de lucha de Juan Bosch, sigue vigente. Y su partido hasta ahora no lo ha podido llevar a cabo, su último partido, que es el PLD, que es retornar este país a la ruta de la legalidad, de la institucionalidad. Es lamentable que uno de los gobiernos que más aplicó la ley fue el de Trujillo, sí, porque se tomaba la ley en serio. Y yo esta tesis la pudiera explicar, porque cuando había una ley que afectaba los intereses de Trujillo trabajaba para modificarla. Pero aquí tenemos un legislador que me merece respeto individual, que dijo en un programa de televisión en el que yo estaba en días pasados, hay 27 leyes, creo que ese fue el número, que la resolución, la distribución del presupuesto que hizo el Congreso y el gobierno el año pasado se violan. Un congresista dice la opinión pública, se están violando 27 leyes con ese Congreso y en la sociedad no pasa nada. No pasa nada. Alejandro, hablemos un poquito de Tribuna Democrática. ¿Cómo no? Mucha gente no lo conoce porque son más jóvenes o porque no le prestó mucha atención. Y se preguntan, bueno, pero todos los días surgen programas de radio en República Dominicana. ¿Qué hace Tribuna Democrática merecedor de que se le preste atención especial, en que los medios televisivos, radiales, te hagan entrevistas a ti como director del programa? ¿Para qué sirvió Tribuna Democrática en el pasado? ¿Para qué va a servir en el día de hoy? Sí. Tribuna Democrática en el pasado jugó, como expliqué, roles fundamentales en las libertades políticas, en la construcción de la democracia, y Tribuna empieza con una frase de un discurso de Peña Gómez. La promoción actual, cuando el programa inicia, ya tuvimos 2 programas, hoy vamos al tercero de esta etapa. Peña Gómez dice, fuimos el primer partido que habló de convención en la República Dominicana. Y explica varias cosas más. Queriendo decir, fue la escuela de la democracia moderna en este país, es el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces Tribuna va a seguir esa tradición, va a reivindicar esa tradición, remozada, modernizada, actualizada. Por ejemplo, va a trabajar temas como la tecnología, alrededor del cual el PRD no ha estado suficientemente actualizado en su discurso público. Esas son de las cosas nuevas que van a hacer, son de las misiones que venimos a hacer. Vamos a trabajar mucho y a destacar mucho el rol de la mujer, el rol de la juventud, en el cual el PRD tenemos un déficit alrededor de eso y se expresa electoralmente. Estamos perdiendo las elecciones por las mujeres y por el voto joven, don Freddy, que ha constituido una mayoría con el PLD a partir de los 90 y pico para acá. Perdimos esa influencia en parte de la mayoría y en las mujeres. Entonces, hoy, por ejemplo, el programa de hoy está dedicado a los temas relacionados con las mujeres. Mañana el programa está dedicado a los jóvenes. Esas son cosas novedosas, nuevas en Tribuna Democrática. Además, Tribuna Democrática en los últimos 10 o 15 años se había dedicado a campaña electoral. Se reactivaba el programa cuando venían las campañas. Esta vez es distinto. Esta vez el presidente del partido, el compañero Miguel Vargas, ha decidido reactivar la Tribuna en un periodo a 4 años de elecciones. Sí. Entonces es distinto, Roberto. Ahora vamos a tener que trabajar ideas políticas públicas. Vamos a tener que fijar posiciones con relación a lo que va haciendo el gobierno. Va a ser la expresión pública de nuestra posición, de nuestra llamada línea de oposición, que preferíamos llamar de oposición y propuesta, definida por los organismos del partido y especialmente por el presidente, alrededor de las cuales hay coincidencia entre todas las expresiones del PRD. Un dato curioso es que nosotros reflejamos en el liderazgo actual del partido, ¿verdad? El liderazgo principal del partido, coincidencia hacia afuera. Usted analiza los discursos de uno y